¿Cuánto tiempo estarías dispuesto a quedarte en un lugar donde te valoran solo cuando anuncias que te vas? Hay historias de venganza que no nacen del rencor, sino del hartazgo. Historias donde la traición no viene de un golpe directo, sino de años de promesas vacías, de reuniones donde te sonríen mientras te niegan lo que ya ganaste con tu trabajo. Esta es una de esas historias. Y no comienza con un grito, sino con un silencio largo de 5 años. Camilo Durán, consultor senior en una firma tecnológica de Bogotá, fue durante años el rostro amable detrás de los mayores contratos de su empresa. Siempre cumplía, siempre sumaba, siempre daba más de lo que le pedían. Pero cada vez que pedía una revisión salarial, recibía la misma respuesta elegante: ahora no es el momento. Hasta que un día decidió comprobar si realmente no había otro lugar donde su trabajo valiera algo más que una palmadita en la espalda. Lo que pasó después es una lección para todos los que han callado por demasiado tiempo. ¿Y tú? ¿Te ha pasado algo parecido? Déjanos un comentario con un simple: esto también me pasó. Si esta historia te toca, dale like, comparte y quédate hasta el final, porque lo que comenzó con una renuncia, terminó con una caída inesperada. Camilo Durán había llegado a la empresa Nexo Soluciones con 27 años recién cumplidos, entusiasta, con un posgrado en análisis estratégico y muchas ganas de crecer. Los primeros meses fueron intensos, pero motivadores. Lo asignaron a cuentas pequeñas, luego a medianas, y en menos de 2 años ya lideraba proyectos de alto impacto. Clientes como Grupo Salazar, InnovaCorp y Transnet solicitaban expresamente trabajar con él. Tenía la agenda llena y la confianza de los clientes, aunque no la de su jefa. Mónica Esguerra, directora de operaciones, lo felicitaba solo cuando era políticamente necesario. Decía frases vacías como "estás en buen camino" o "ya hablaremos de eso" cada vez que sacaba el tema del salario. Durante 5 años, Camilo gestionó más de 20 contratos de implementación tecnológica, todos exitosos. Incluso cubrió vacaciones de otros líderes sin recibir pago adicional. Pero su salario permanecía igual al del primer año, ajustado apenas por la inflación. Mientras tanto, Mónica ascendió 2 veces, recibió bonos anuales y hasta fue enviada a conferencias internacionales. Camilo, en cambio, era quien corregía presentaciones la noche anterior, redactaba informes ejecutivos para ella y resolvía crisis sin que nadie se lo pidiera. Lo hacía por compromiso, por el equipo, por la esperanza de que ese esfuerzo sería reconocido. Pero algo había empezado a cambiar en el ambiente. Lo que antes era un entorno colaborativo, poco a poco se volvió una competencia silenciosa. Los empleados ya no compartían ideas. Cada uno protegía su trabajo como un secreto. La rotación aumentó. Camilo vio marcharse a 4 colegas brillantes, frustrados por la falta de oportunidades. Fueron reemplazados por practicantes, más baratos, más manipulables. En más de una ocasión, Mónica asignó a estos novatos tareas que Camilo había liderado por años. Cuando le preguntó por qué no se le había considerado, ella respondió con su tono neutro de siempre: estamos diversificando los liderazgos, Camilo. No todo puede pasar por ti. Pero él no quería que todo pasara por él. Solo quería que se reconociera su entrega, que se tradujera en algo más que aplausos de pasillo. La gota que colmó el vaso llegó cuando uno de esos nuevos empleados recibió una invitación a una sesión estratégica con el CEO. Camilo no fue convocado. Había sido el responsable de ese mismo proyecto, pero ya no contaba. Esa noche, en el sofá de su pequeño apartamento, Camilo se preguntó si se había vuelto invisible. No para los clientes, no para sus compañeros, sino para los ojos que decidían el futuro. Revisó sus correos, sus resultados, sus métricas. Tenía pruebas para respaldar cualquier reclamo,
Pero, ¿de qué servían si nadie escuchaba? Tomó su laptop, no para renunciar, solo para abrir LinkedIn, solo para mirar, solo para recordar que existía un mundo allá afuera. Y mientras veía las vacantes abiertas en otras firmas, no sintió rabia. Sintió una tristeza silenciosa, la que aparece cuando entiendes que tu lealtad ha sido unilateral, y sin saberlo aún. Ese pequeño gesto, ese clic en un portal de empleo, marcaría el inicio de una historia que nadie en Nexo Soluciones estaba preparado para enfrentar. Una semana después de aquella noche en que Camilo se quedó mirando vacantes como quien observa una puerta cerrada desde lejos, recibió un mensaje por WhatsApp que no esperaba. Era de Valeria Solano, excompañera de universidad con quien había trabajado brevemente en un proyecto académico. No hablaban desde hacía años, pero ella había seguido su crecimiento profesional en silencio. Hola Camilo. Vi en LinkedIn que sigues en Nexo Soluciones. No sé si estás buscando algo, pero en Syntrax estamos en plena expansión. Estamos buscando perfiles con experiencia sólida en gestión de clientes grandes y pensé en ti. ¿Te interesa conversar? Camilo leyó el mensaje varias veces. No decía mucho, pero entre líneas se sentía respeto, incluso admiración. Respondió con cautela. Gracias por pensar en mí. Sí, podríamos conversar. ¿Tienen alguna vacante específica? Valeria no tardó en enviar un correo más formal con el perfil del cargo. Gerente de cuentas estratégicas para el Cono Sur, sede Bogotá, salario base competitivo, beneficios y posibilidad de crecimiento regional. Adjuntaba además el contacto del director regional, Marco Esteban, quien, según ella, quería entrevistar a los candidatos personalmente. Camilo no respondió de inmediato. Lo pensó 2 días, como quien no quiere ilusionarse demasiado. En el fondo, sentía que incluso considerar la opción era un acto de deslealtad. No hacia Mónica, ni siquiera hacia la empresa, sino hacia su propia idea de estabilidad. Pero algo lo empujó. Tal vez fue recordar la última reunión, donde su jefa lo interrumpió 3 veces frente a un cliente. O tal vez la última vez que le prometieron evaluar su crecimiento en el próximo trimestre. Llamó al número de contacto y agendó una entrevista con Marco Esteban para el jueves siguiente. El día de la entrevista llegó 15 minutos antes. La sede de Syntrax estaba ubicada en una torre nueva, luminosa, con salas acristaladas y aire de profesionalismo humano. Nada pretencioso, pero sí funcional. Marco lo recibió en persona, con un apretón de manos directo y una sonrisa sincera. Durante casi 1 hora hablaron de liderazgo, de retención de clientes, de visión a largo plazo. Marco no usó frases de manual. Hizo preguntas que demostraban que había investigado sobre él. Tienes una tasa de renovación del 96% con clientes corporativos. ¿Cómo lo logras? Preguntó con interés real. Escuchando, más que vendiendo, respondió Camilo. Marco asintió, satisfecho. Al final, sin rodeos, Marco dijo: Camilo, el puesto es para alguien como tú. Si decides avanzar, te ofrecemos un 40% más de lo que el mercado estándar paga por ese rol, acceso a formación continua y total autonomía de gestión. Camilo salió de esa entrevista con el corazón latiendo rápido. No por miedo, sino por algo que no había sentido en años. Esperanza de ser visto como profesional y como persona. Y mientras bajaba en el ascensor, lo supo con certeza. Ya no era una posibilidad, era una salida. Y cuando alguien te extiende la mano con dignidad, el resto deja de parecer tan estable como tú creías. Pero aún faltaba enfrentar lo más difícil, mirar a los ojos de quien nunca supo valorarlo. El lunes siguiente a la entrevista, Camilo llegó más temprano que de costumbre. No era para impresionar a nadie, era para prepararse.
Tenía una carpeta en su maletín con cifras actualizadas de mercado, comparativas salariales entre empresas del sector y una hoja resumen con sus resultados de los últimos 3 años. No era una exigencia, era una exposición clara y respetuosa de su valor. A las 9:10 tocó la puerta de la oficina de Mónica Esguerra. Ella lo miró por encima de las gafas y dijo con su tono seco: «Pasa, Camilo, ¿qué necesitas? Quisiera pedirte unos minutos para hablar de mi situación salarial. Han pasado 3 años desde el último ajuste y creo que ha llegado el momento de revisar mis condiciones». Ella suspiró como si la molestara el solo hecho de escuchar eso. «Camilo, lo hemos hablado antes. La situación presupuestal de la compañía no permite revisiones en este momento». Él mantuvo la calma. Abrió su carpeta y deslizó sobre la mesa los documentos. «Aquí hay información objetiva. Estoy ganando un 27% por debajo del promedio en roles similares en Bogotá. Además, he mantenido las cuentas de mayor valor operativo de la empresa. No es una queja, es un planteamiento profesional». Mónica ni siquiera miró los papeles. Se recostó en la silla, cruzó los brazos y soltó la primera bomba. «Me preocupa tu insistencia, Camilo. Estás comenzando a sonar como alguien más interesado en sí mismo que en el equipo». Él parpadeó una vez. «Estoy interesado en que mi trabajo sea reconocido y que mi esfuerzo tenga un reflejo justo. Sabes bien que aquí valoramos la estabilidad, no los caprichos individuales», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿Pedir equidad es un capricho?», preguntó él, sin perder el tono. Mónica se levantó, caminó hasta la ventana. Desde allí se veía el estacionamiento, donde su SUV de alta gama brillaba bajo el sol. «Camilo, deberías preguntarte si realmente encajas con esta cultura. Aquí priorizamos el largo plazo, el crecimiento colectivo, no las ambiciones personales disfrazadas de justicia». Camilo sintió que cada palabra era un insulto disfrazado. Estaba siendo etiquetado como conflictivo, como problemático, solo por pedir lo que merecía. ¿Y cómo luce ese crecimiento colectivo? Porque desde mi escritorio se parece mucho a más responsabilidades sin compensación, más cargas sin reconocimiento y más silencios que respuestas. Mónica se giró, molesta. «Creo que necesitas reconsiderar si este es el lugar adecuado para ti». «Gracias», dijo él, cerrando su carpeta. Esa era justamente la respuesta que necesitaba. Salió de la oficina sin alzar la voz, sin portazos, sin una sola palabra más. Pero en su pecho algo se había roto y algo nuevo se había encendido. No fue rabia, fue claridad. Mónica no solo había rechazado su petición, había revelado lo que realmente pensaba de él. Una pieza útil, reemplazable, molesta cuando alza la voz. Y en ese instante, Camilo lo decidió. Ya no iba a pedir, ya no iba a rogar, iba a avanzar. Y aunque Mónica aún no lo sabía, acababa de iniciar su propia caída. Solo que esta vez sería silenciosa, como suelen comenzar las mejores historias de justicia. Esa misma tarde, después de salir de la oficina de Mónica, Camilo no regresó a su escritorio. Salió del edificio y caminó varias cuadras sin rumbo. No necesitaba aire, necesitaba espacio. Un espacio mental para procesar que, tras 5 años de entrega absoluta, lo acababan de invitar, casi con elegancia, a abandonar su lugar. No con despido, no con insultos, con algo peor, con el desprecio disfrazado de corrección política. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, Camilo envió un correo a Marco Esteban de Sintrax con un solo asunto: confirmación. En el cuerpo del mensaje solo escribió: «Acepto la propuesta. Gracias por creer en mi trabajo». Marco respondió menos de media hora después: «Bienvenido,
Camilo, el equipo está entusiasmado de tenerte con nosotros. El contrato llegará antes del mediodía. Y así fue. A las 11:12, Camilo recibió el documento. 40% de aumento salarial, beneficios que incluían formación anual, seguro médico integral, días flexibles y participación en proyectos regionales. Lo leyó 2 veces, no por desconfianza, sino por incredulidad. Era real. Por primera vez, un lugar apostaba por el sin regatear su valor. Pasó 2 días preparando su carta de renuncia. La redactó con cuidado, sin rencor, sin reproches, con profesionalismo. Expresó gratitud por las oportunidades, pero dejó claro su decisión de seguir creciendo. La firmó y la imprimió en papel grueso, como si al tacto tuviera más peso. El viernes por la mañana, llegó al trabajo con la carta en la mano. Sabía que debía entregarla antes de que cualquier rumor se adelantara. Pero antes de poder tocar la puerta de Mónica, fue interrumpido por Kelly, la asistente administrativa. Camilo, la licenciada Esguerra quiere verte en su oficina. Urgente. Él sintió un ligero vértigo. Nadie sabía nada. ¿O sí? Entró. Mónica estaba sentada, inexpresiva, con una carpeta abierta y un gesto que mezclaba control y amenaza. «Siéntate, por favor», dijo sin saludar. «Quiero hablar contigo sobre algo delicado». Camilo permaneció de pie. «Antes de eso, quiero darte esto», dijo, extendiendo su carta de renuncia. Mónica la tomó sin sorpresa. «Me lo imaginaba», respondió, dejando la hoja a un lado. «Ayer recibimos una llamada muy interesante. Parece que estás en proceso de contratación con Syntrax, empresa competidora directa». Camilo frunció el ceño. «Mi decisión de cambiar de empleo es personal y legítima. No he violado ninguna cláusula. No he compartido información. Todo ha sido fuera del horario laboral y con mis propios recursos. Eso lo determinarán nuestros abogados», respondió Mónica, cruzando las manos. «Por ahora, y debido al conflicto de intereses evidente, vamos a prescindir de tu presencia desde hoy mismo. Tu acceso ha sido revocado. Kelly supervisará el retiro de tus pertenencias». Camilo no respondió. Solo asintió. En menos de 30 minutos, tenía su caja con una planta marchita, su taza de café y una carpeta con notas personales. Nadie lo despidió formalmente. Nadie le dio la mano. Nadie miró a los ojos. Pero mientras cruzaba la puerta, sintió algo que no esperaba: alivio. No había tristeza ni rabia, solo un peso que se evaporaba. Mónica lo había expulsado como si fuera una amenaza, sin saber que lo estaba liberando de la lealtad que más lo había herido, la lealtad mal correspondida. Esa misma tarde, Camilo llamó a Marco y explicó lo sucedido. «Me echaron antes de que pudiera cumplir el preaviso», dijo con serenidad. Marco guardó silencio unos segundos. Luego respondió con tono firme: «Eso habla más de ellos que de ti. Te esperamos el lunes». Y así comenzó. Sin despedida, sin reunión final, sin palabras bonitas. Camilo no lo sabía aún, pero su salida abrupta había activado un movimiento que Mónica jamás imaginó. Porque cuando el talento se va, las cuentas también lo siguen. Y algunas pérdidas no se reemplazan con un nuevo contrato. Las primeras semanas en Syntrax fueron una bocanada de aire puro. Camilo no solo se adaptó con rapidez, sino que se sintió parte de un equipo que realmente valoraba su experiencia. Marco Esteban lo presentó como una pieza clave en la expansión regional y en pocos días estaba liderando reuniones, coordinando estrategias y siendo escuchado sin filtros. Un miércoles por la tarde, mientras revisaba indicadores de retención para una presentación, recibió un correo interno con el asunto: «Posible interés de cliente,
Grupo Salazar. Al abrirlo, encontró algo inesperado. El remitente era Gabriela Sánchez, directora de operaciones de Grupo Salazar, una de las cuentas más importantes que Camilo había gestionado en Nexo Soluciones durante años. El mensaje era directo. Camilo, nos enteramos que ahora estás en Syntrax. Quisiéramos saber si estarías disponible para una reunión. La situación con el proveedor actual se ha deteriorado notablemente desde tu salida. Camilo leyó el correo 2 veces. No era solo profesional, era una validación silenciosa. Grupo Salazar no solo lo recordaba, lo extrañaban. Ese mismo viernes, Gabriela y parte de su equipo se reunieron con el Marco en las oficinas de Syntrax. Hablaron sin rodeos. Desde que Camilo se fue, los tiempos de respuesta habían empeorado, los errores se habían multiplicado y ya no sentían confianza. Querían un cambio. Querían trabajar otra vez con él. Marco mantuvo la calma habitual, pero Camilo notó la chispa en sus ojos. Al salir de la reunión, le dijo en voz baja: «Esta puede ser una jugada maestra. Y tú, la pieza clave». En una semana, Camilo preparó un proyecto integral de recuperación y expansión de servicios para Grupo Salazar, no solo para retomar lo perdido, sino para ofrecer una solución escalable que incluía automatización, análisis predictivo y soporte dedicado. La propuesta fue enviada un lunes y firmada un jueves. Contrato total, $1,7 millones en 3 años. Pero lo más significativo no era el monto, sino la implicación. Syntrax acababa de quitarle a Nexo Soluciones su cuenta más estable y estratégica, y lo hizo con el mismo profesional que su antigua jefa había despedido sin miramientos. Camilo no se regodeó, no publicó nada en redes, no hizo comentarios irónicos, pero sí se permitió una pequeña sonrisa cuando, días después, Gabriela le dijo en tono casual: «Pensábamos que con tu salida las cosas se mantendrían, pero resultaste ser el alma del proyecto. Ellos no lo vieron. Nosotros sí». La noticia corrió rápido en el mundo corporativo de Bogotá. Otras empresas empezaron a mirar a Syntrax con nuevos ojos. Si Grupo Salazar había cambiado de proveedor, ¿quién más lo haría? Mientras tanto, en las oficinas de Nexo Soluciones, las miradas apuntaban en una sola dirección: Mónica Esguerra. Ella había minimizado la salida de Camilo como una transición natural, pero ahora enfrentaba reuniones con directivos, preguntas incómodas y la mirada crítica de quienes sabían que había dejado ir algo irreemplazable. Y lo irónico del asunto es que Camilo no había buscado venganza, solo había buscado respeto. Pero cuando el respeto llega acompañado de éxito, la justicia se cumple sola, silenciosa, precisa y definitiva. Apenas 2 meses después de la firma con Grupo Salazar, algo comenzó a tambalear en Nexo Soluciones. No era visible al principio, pero quienes conocían los entresijos de la empresa podían sentirlo. Las reuniones eran más tensas, los directivos estaban más ausentes y, sobre todo, los clientes clave comenzaban a perder la paciencia. Todo se aceleró cuando una auditoría interna reveló que, desde la salida de Camilo, se habían incumplido 3 cláusulas críticas del contrato con Salazar. Lo que antes se solucionaba con una llamada o una visita, ahora requería días de correos, validaciones innecesarias y errores que dañaban la imagen de la empresa. El consejo directivo exigió una explicación. Mónica, como directora de operaciones, fue llamada a una reunión extraordinaria. Entró con su vestido impecable y su habitual tono firme, pero esta vez algo en su voz no tenía el mismo peso. Cuando expuso que la salida de Camilo no tuvo relación con el deterioro operativo, uno de los socios la interrumpió con una frase lapidaria. Entonces, ¿por qué, desde su salida, perdimos al cliente más antiguo y ahora estamos a punto de perder otros 2? Ella no respondió. Y entonces vino lo que parecía impensable.
El mito de su liderazgo comenzó a agrietarse. Durante años, Mónica había construido una reputación de firmeza y eficiencia, pero ahora los resultados la traicionaban. No importaban sus discursos ni sus gráficos. Los números eran fríos. Pérdidas crecientes, disminución en la retención de clientes y una baja evidente en el clima laboral. En paralelo, Camilo recibía en Syntrax una mención especial por su impacto estratégico. Marco le dijo con una media sonrisa: «Tu nombre pesa más de lo que tú mismo creías». Y no era exageración. Otro ex cliente, Compañía Andina de Seguros, solicitó expresamente una reunión con el señor Durán. Querían trasladar sus servicios. Habían escuchado cómo se manejaban las cosas en Syntrax y, más aún, habían sabido lo que pasó con Salazar. Para Camilo, era surreal. No estaba buscando venganza, pero el eco de sus pasos antiguos estaba construyendo una reputación nueva. Sin gritar, sin señalar, solo haciendo lo que siempre hizo, esta vez en un lugar que lo valoraba. La noticia del segundo cliente perdido llegó a oídos del Consejo de Administración de Nexo Soluciones. Fue la gota final. Mónica fue convocada nuevamente. Esta vez, sin rodeos. Necesitamos un cambio urgente. A partir del lunes, quedas apartada de tus funciones operativas. No era un despido directo, pero sí una muerte lenta en el mundo corporativo. Una caída en silencio, como esas paredes que se agrietan por dentro y se derrumban sin ruido. Mónica, que solía hablar con firmeza, no dijo nada. Firmó los papeles con manos temblorosas y se retiró sin mirar atrás. Mientras tanto, Camilo se encontraba en una reunión con su equipo celebrando un nuevo hito de retención del 97%. Alguien hizo un brindis, y entre las risas y las palmadas en la espalda, sintió un instante de pausa. No por nostalgia, sino por comprensión. La justicia sí llega. A veces no en forma de gritos ni de escándalos. A veces llega como la caída silenciosa de quien alguna vez te llamó prescindible. Y así, la historia de Mónica terminó donde comenzó la libertad de Camilo. Una caída justa, sin escándalos, pero con una lección clara. No subestimes el valor de quien trabaja en silencio, hasta que ya no está. Mientras en Nexo Soluciones se intentaban recomponer los trozos de una reputación agrietada, Camilo se encontraba cada vez más asentado en Syntrax, no solo como un líder de proyectos, sino como un referente de ética profesional. Su historia comenzó a circular por otros departamentos como una fábula corporativa moderna. El hombre que fue subestimado y regresó con resultados, no con rencor. Un día, mientras preparaba una presentación para un nuevo cliente del sector educativo, recibió un correo inesperado. Era de Esteban Luna, un joven que había sido pasante en Nexo Soluciones y con quien Camilo siempre había sido amable. El mensaje decía: «Camilo, sé que quizás no me recuerdes, pero quería agradecerte. Cuando nadie me prestaba atención en mi pasantía, tú fuiste el único que me enseñó con paciencia. Hoy soy coordinador de operaciones y te tengo como referencia de lo que significa ser un líder con dignidad. Gracias». Camilo sonrió, no porque lo necesitara, sino porque le confirmó algo que ya intuía. A veces, los gestos que parecen invisibles son los que más se recuerdan. Esa misma semana, en una charla interna sobre liderazgo, Marco Esteban le pidió que compartiera su experiencia personal. Frente a decenas de colaboradores, Camilo habló por primera vez de su paso por Nexo Soluciones. No con amargura, sino con una franqueza serena. Aprendí que no hay peor pérdida que dejar ir a alguien en silencio creyendo que no vale. Y también aprendí que uno no necesita venganza ruidosa, sino coherencia y resultados. El respeto, cuando se gana con hechos, ya es una forma de redención. Las palabras resonaron con fuerza.
Al terminar la charla, varios empleados se acercaron a agradecerle, no solo por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, con ese tono tranquilo que solo tienen quienes ya no necesitan demostrar nada. Días después, recibió una invitación a participar como mentor en un programa de liderazgo para jóvenes profesionales. Aceptó sin pensarlo. No lo hacía por reconocimiento, sino porque entendía el poder de enseñar desde la experiencia, desde las cicatrices que uno lleva no con vergüenza, sino como marcas de crecimiento. Una tarde cualquiera, mientras salía de trabajo, se cruzó en una cafetería con Julián, un antiguo compañero de Nexo Soluciones. Después de los saludos iniciales, Julián bajó la voz y dijo: «Nunca te lo dije, pero lo que te hicieron fue una injusticia. Muchos lo vimos, pero nadie dijo nada. Tú te fuiste con la cabeza en alto, y mírate ahora». Camilo no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de café, lo miró con una mezcla de serenidad y comprensión, y simplemente dijo: «A veces irse es el acto más digno que uno puede hacer por uno mismo. Porque sí, irse también es una forma de quedarse en la memoria de quienes lo vieron todo, de quedarse como ejemplo, de quedarse como esa figura que representa lo que muchos quisieron hacer y no se atrevieron». La historia de Camilo no fue épica en el sentido tradicional. No hubo venganzas escandalosas ni titulares virales, pero fue una historia de justicia, dignidad y redención. Una historia que, en su aparente calma, cambió más de lo que cualquiera esperaba. Y sobre todo, demostró que cuando un profesional se va por falta de respeto, muchas veces se lleva consigo la esencia misma de lo que sostenía la empresa. Y recuperarla, cuando se ha perdido, no es tan sencillo como reemplazar una silla. Es reconstruir desde cero, algo que nunca debió haberse roto. No todas las historias de venganza vienen envueltas en escándalos o enfrentamientos. Algunas se cocinan a fuego lento, con silencios bien llevados, decisiones firmes y pasos calculados. La historia de Camilo es prueba de eso. Fue despedido como si fuera prescindible y regresó al mismo escenario como una figura clave que desató consecuencias imprevistas. No destruyó nada, solo siguió construyendo, pero esta vez para alguien que lo valoraba. Esa es la forma más poderosa de justicia, la que no se busca por ego, sino por coherencia, la que no se impone, sino que ocurre porque el tiempo, tarde o temprano, pone a cada uno en su lugar. Si alguna vez fuiste ignorado, silenciado o menospreciado después de darlo todo, deja en los comentarios: «Esto también me pasó». Tu historia también merece ser contada. Y si esta historia te tocó el corazón, no te vayas sin darle like, compartirlo con alguien que necesite escucharlo y suscribirte para más relatos como este. Porque aquí no solo contamos historias, las honramos. Cada clic, cada comentario ayuda a que estas voces no se pierdan en el ruido. Nos vemos en la próxima historia, porque la tuya también importa.